Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Porque evidentemente el escenario de ahora mismo implica no solamente a Israel y a Medio Oriente, sino también a intereses que van mucho más lejos. Sí, vamos a focalizar puntualmente en los estados del Golfo, que son especialmente en aquellos países que son parte del Consejo de Cooperación del Golfo, que es un organismo tanto de consulta y con muchas limitaciones realmente, pero que se ha formado desde hace muchos años, en la década de los 80, y que con eso ha venido dirigiendo de alguna forma un poco la política de esta parte de la región, de esta parte de Oriente. Estamos hablando principalmente de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Kuwait y Omán. 6 países que tienen distinto grado de importancia, pero que a partir del 28 de febrero, cuando se inicia la guerra contra el régimen de los ayatolá por parte de Estados Unidos e Israel, empiezan a cobrar un protagonismo mucho mayor. De hecho, con esto te voy a adelantar un poco de lo que es la conclusión que se puede sacar de esto, y es que la posición de Arabia Saudita, Emiratos y Qatar, incluso te podría decir también Omán y Kuwait, que son quizás países que han desarrollado políticas exteriores más neutrales, se ha modificado rotundamente desde el inicio de la guerra. Es decir, haber recibido más misiles y drones desde Irán hacia estos estados que hacia el propio Estado de Israel, creo que es un elemento que nos define una de las líneas más conflictivas, que en definitiva constituye uno de los errores estratégicos que tuvo Irán desde el comienzo de la guerra, que fue atacar con más animosidad a los estados árabes del Golfo. Uno, de hecho, cuando consulta sobre esto a fuentes árabes, lo que principalmente sostienen es: nosotros nos llevamos la peor parte de esta guerra por principalmente la rivalidad con Irán, una rivalidad que hemos hablado en algún otro programa, que es ideológica y religiosa también, por toda esta contienda entre chiitas y sunitas, pero que también nos hemos llevado una gran parte de estos misiles y de estos drones, porque en nuestros territorios hay muchas bases de los Estados Unidos, bases militares que tienen mucha importancia, como puede ser en el caso de Bahrein, o puede ser incluso también la base de Al Udeid en Qatar, donde funciona ni más ni menos que el Comando Central, uno de las estructuras más importantes que tiene Estados Unidos, principalmente militares, pero también en inteligencia. Por eso, si ponemos un poco el foco en lo que ocurre en la seguridad del Golfo y este nuevo punto de partida que comienza tras la guerra con Irán, empezaríamos a destacar, creo que una serie de factores que nos describen por lo menos un poco de la circunstancia y situación, o ese estado de cosas, como le suelo llamar, que tenemos a día de hoy en el Golfo. Principalmente el factor Estados Unidos. Hay que entender que desde la década de los 90, esto viene de la época de Saddam Hussein, de la época de la guerra de Kuwait, la campaña del desierto, estos 6 países árabes que mencionaba al principio, que son parte del Consejo de Cooperación del Golfo, encontraron la presencia militar de Estados Unidos como el factor que bastaba para disuadir cualquier ataque exterior. Y esto es muy interesante porque desde ese momento, cuando se conforma el Consejo de Cooperación del Golfo y no se discuten ningún tema respecto a la seguridad y la estabilidad regional, sino que va con una idea mucho más idealista, quizás por así decirlo, de puntos en común, puntos y aspectos culturales y sociales que unen al mundo árabe, pero lo cierto es que entre ellos hay mucha cantidad de rivalidad. Sepamos que hasta antes de la guerra estábamos hablando, que le dedicamos, creo, si no recuerdo mal, un programa aquí en Radio Sefarad a la rivalidad que había entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos por el tema Yemen. Y esto estoy hablando de comienzos del año 2026, no hace 10 o 15 años atrás, cuando iniciaron las acciones militares de la Liga Árabe en contra del territorio que está tomado por los hutíes. Te podría también llevar al caso de Qatar,
cómo Qatar no se va a olvidar que tiene, no va a olvidar, perdón, que tiene a sus espaldas Arabia Saudita y Emiratos Árabes que protagonizaron el bloqueo del año 2017, que duró del 2017 a 2021, porque señalaban a Doha como la capital de ese terrorismo y el financiamiento de grupos yihadistas y principalmente de la hermandad musulmana, que son parte de las pesadillas más grandes que tienen hoy las monarquías árabes, especialmente tras las revueltas del año 2011. Sin embargo, en todo este proceso, los países árabes del Golfo encontraron en la presencia militar de los Estados Unidos una forma de decir, bueno, con esto podemos evitar ser atacados por algún actor externo. Primero por Irak, el Irak de Saddam Hussein hasta el año 2003, y a partir del año 2003 la República Islámica de Irán, que empieza a subir el tono de muchas de sus declaraciones públicas, y especialmente en lo pertinente a la cuestión nuclear y hacia lo que era la rivalidad de la propia región que se daba. Es decir, conocemos que en Irán desde el año 1979, además de un régimen que es teocrático, que es profundamente antisemita, que es profundamente anti-Estados Unidos, tiene un pilar muy grande, un bastión muy grande de un total desprecio hacia lo que son los gobiernos árabes del Golfo. De hecho, en esa rivalidad que se da entre chiitas y sunitas, hay un desprecio muy grande de los musulmanes chiitas hacia las monarquías petroleras, como puede ser el caso de Emiratos Árabes y en el caso de Arabia Saudita, y cuando das vuelta a la ecuación y consultás en estos países sobre las interpretaciones que tienen los grupos islámicos o lo que serían los grupos más radicales de Irán, lo que ellos dicen es, Irán no va a alcanzar nunca a tener la estabilidad económica y la ostentación que tenemos en esta zona del Golfo. Todo esto se ha vuelto, creo que muy en tensión a partir del 28 de febrero, cuando desde la República Islámica de Irán se lanzaron más de 2.000 misiles, 1.300 misiles balísticos, y creo que estaban por sobre los 4.500, 4.600 drones hacia estos estados que tienen muchas capacidades militares muy limitadas. Es decir, no estamos hablando de países donde se despliega un gran sistema de defensa antiaérea, sino que son países que tienen muchas limitantes a la hora de poder defender, por lo menos, a las poblaciones locales. Este no es un dato menor, porque al inicio de la guerra, todo este disparador en el Golfo se da a partir de, creo que, dos incidentes muy claros y muy grandes. El primero, un claro error estratégico de la República Islámica de Irán de atacar a estos países con una mayor animosidad que incluso al haber atacado al Estado de Israel y a las bases de Estados Unidos en la región, como el caso, por ejemplo, en Irak, que si bien ha sido objeto de ataques, las bases militares de Estados Unidos allí, o un poco en Siria, hubo una clara intención de los ayatolá, del régimen de hoy Mojtaba Jamenei, de atacar directamente a los estados del Golfo. Hay quien interpreta que esto tiene que ver más con una necesidad de que estos países terminen incidiendo con el poder de lobby de Washington, de tener así la guerra y de tener obviamente la cuestión de los ataques que venían hacia esta región. El segundo factor se da con la cuestión de Hormuz. Esto creo que es central. Hubo una frase muy categórica de Marco Rubio que decía algo así como las armas de destrucción económica o el arma nuclear económica de Irán. Esto fue otra vez un gran error de la República Islámica de Irán, porque con una habilidad muy grande, y esto sí que creo que es una cuestión que se suele malinterpretar muchas veces, Trump logró dar vuelta a la ecuación, habida cuenta de que nadie esperaba, incluso también había mucha duda en Israel, de que Irán pudiera llegar a cerrar el estrecho de Hormuz. Sin embargo, los ayatolá lo han hecho, afectó inicialmente a los países de la región que venían además ya con una carga muy importante de la guerra, y se enfrentaron todos a una situación en la cual había que dar vuelta a esa ecuación. Donald Trump lo consigue, hace como un bloqueo al bloqueo, en realidad termina bloqueando los puertos iraníes para contrarrestar el bloqueo al estrecho de Hormuz, y hoy el desarrollo que estamos teniendo es que Irán se enfrenta a una crisis de stock de los barriles de petróleo muy clara. Además es una crisis física, es decir, no tienen el sitio para almacenar y hay que ver qué es lo que van a terminar haciendo.
surgieron videos este fin de semana en redes sociales de algunas refinerías que ya estaban empezando a quemar petróleo. Se habla también de algún salvoconducto que Pakistán lograría a través de zonas de frontera para descomprimir la situación, pero esto sin duda lleva a un escenario de colapso en Irán y tiene que ver con este error que se ha arrastrado desde el comienzo. El factor clave que empieza a jugarse también en el contexto de la guerra y del Golfo, sin embargo, sigue siendo China. Creo que esto es el elemento que a veces empieza leyéndose de forma circunstancial, pero en realidad es el epicentro de la guerra que estamos teniendo, esta nueva guerra en el Medio Oriente, que es China. Hay todos los mensajes que da la administración Trump están dirigidas a la reunión que tendrá con Xi Jinping a mediados del mes de mayo, es decir, dentro de unos 15 o 20 días, cuando el presidente de Estados Unidos viaje a China y se encuentre con Xi Jinping, el secretario del Partido Comunista Chino, probablemente el estrecho de Hormuz siga cerrado por Irán, probablemente los puertos iraníes de Irán sigan bloqueados y probablemente muchos de los estados del Golfo estén profundizando las necesidades de ir por algún otro camino alternativo. Hoy, de hecho, esta mañana surgieron algunos informes también que se va a empezar a acelerar un poco la construcción de lo que se conoce como ese corredor IMEC, que es un corredor que une desde Mumbai en India hasta puertos en Grecia, es decir, pasando por Israel, por Jordania, por Arabia Saudita y Emiratos Árabes, no obviamente reemplazando el estrecho de Hormuz, pero sí quitándole a este segundo mucha relevancia estratégica, que sin duda es lo que la República Islámica de Irán estaba buscando. Todo a partir del 28 de febrero, esto se empieza obviamente a reformular. Toda esta presencia militar de los Estados Unidos, al parecer ya no bastaba para terminar de disuadir a la República Islámica de Irán. Por eso, ahora cuando empezamos a analizar y seguir un poco lo que es la posguerra en el Golfo, no podemos descartar, que haya países como Qatar o incluso también Arabia Saudita que quieran saldar algún tipo de cuentas con Washington. Ya no solo con Irán, porque de hecho aquí hay esa frase de la venganza es un plato que se sirve frío. Creo que las monarquías del Golfo terminarán cobrándole esto a Irán, pero también hay mucha desconfianza con Washington porque algunos interpretan, en el caso de los países como Qatar y Arabia Saudita, que mencionaba, que Estados Unidos ha iniciado esta guerra sin tener en claro cómo proteger a estos países, que son aliados estratégicos de Washington y que se han visto, insisto, bajo una amenaza de fuego muy importante por parte de la República Islámica de Irán. Ahora, esto a título quizás personal, obviamente, y una visión que se basa en mi criterio, dudo que esta idea, principalmente de Qatar, llegue lejos de poder tensionar con Washington, porque a fin de cuentas Estados Unidos es un actor central en la estructuración de muchas de estas fuerzas militares del Golfo y porque quedan delante, obviamente, 2 años de gobierno de la administración Trump. Por lo tanto, descuento que haya algún tipo de tensión por parte de estos países del Golfo, pero sí que algún comentario o alguna compensación van a buscar. Creería que no va a haber dudas de ello. Un tercer punto que también es importante remarcar en esta estructura de seguridad que se empieza a armar a partir de la guerra con Irán en el Golfo, es que estos países venían desde hace mucho tiempo tensionando con Washington. Tiene que ver esto, la retirada de Biden, muchos puntos doctrinales que vienen en la política exterior de los Estados Unidos desde la época de Obama, pero que señalaban estos países que estaban de alguna forma sintiéndose huérfanos sin la presencia activa de los Estados Unidos. Es decir, cuando se retiraba Estados Unidos de la región, en el caso del Medio Oriente, Arabia Saudita no dudó en ir hacia China a indagar, bueno, vamos a ver un poco qué tal los sistemas de defensa antiaérea, que con esto siempre hago un paréntesis y un matiz que me parece interesante siempre dejar remarcado, y es, se lee mucho a veces de que los sistemas de defensa antiaéreo chinos o rusos en manos de Irán son una chapuza o que son malos. Aquí quizás la aclaración que haría es, son malos porque los está usando los chavistas en Venezuela y los ayatolá de Irán, o son también malos si los utilizan los chinos y los rusos. Es decir, esto hay muchas dudas también y se suele a veces malinterpretar.
Creo que si estos sistemas se utilizan por parte de manos que lo sepan realmente, en el caso de China y Rusia, probablemente el nivel de efectividad aumentaría. Sin embargo, en Irán y en Venezuela puntualmente, hemos visto que Estados Unidos pudo casi hacer lo que quiso en las dos intervenciones que ha tenido en el 2026. Por lo tanto, ¿quién puede suplantar esa idea de Estados Unidos si frente a los ojos árabes Estados Unidos se retira del Medio Oriente? Aquí es donde viene la cuestión. China en principio no va a intentar suplantar a Estados Unidos y hay también una realidad que países como Francia o Reino Unido poca capacidad real tienen para hacerlo, intentar algún tipo de suplantación. Creo que esto igualmente Trump lo ha modificado y muy bien en los últimos meses, principalmente en las últimas semanas, cuando ha dispuesto, obviamente, que esos países recibieran, no olvidemos hace un año atrás, la gira de Donald Trump al Golfo, que tiene que ver con acuerdos de colaboración económica y principalmente militar y de seguridad, y que Qatar hoy para Washington es un aliado extra-OTAN de gran importancia, aunque hoy la OTAN también sabemos que está muy en crisis por parte de lo que sucede con las visiones que impone el propio presidente de los Estados Unidos. Pero cuando vemos justamente cómo esa guerra termina impactando, hoy que estamos en un alto el fuego muy precario, muy débil, en el que no sabemos si la guerra retornará, terminará habiendo un mal acuerdo, habrá un acuerdo que se pospondrá, un poco de todas las opciones. Sin embargo, sí que vemos una constante en estos países del Golfo que nos demuestran que están empezando a abrir el juego. Y esto se debe justamente en el concepto o en la idea de que la cantidad de misiles que ha enviado Irán hacia estos países lleva a estos países a que tengan que buscar algún tipo de mecanismo de defensa ante una eventual retirada de los Estados Unidos. Y esto me parece que es un punto que conecta a países como Emiratos Árabes Unidos y Bahrein con Israel. De hecho, cuando se habla de las retiradas estratégicas de Estados Unidos o las retiradas de puntos estratégicos por parte de Washington, lo que vemos realmente es una doctrina que viene desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con la propia doctrina de seguridad nacional que Estados Unidos lleva a cabo en el año 2006, y en donde plantea claramente dos cuestiones que son centrales: la presencia hemisférica, continente americano, y lo que significa China. El Medio Oriente, podemos entender también parte del continente asiático, siempre funcionará, pero en contexto o en virtud de los mensajes que Estados Unidos quiera enviar a China. Sin embargo, en esa retirada, lo que decía, hay un punto de unión entre lo que puede ser Emiratos Árabes o Bahrein y el Estado de Israel. Estos tres han buscado a través de distintos mecanismos, en Israel ha sido muy claro por el ingenio y la iniciativa propia que tiene desde hace mucho tiempo, y es rebuscárselas con lo que puede. Y esto en los Estados Árabes es algo muy novedoso, aunque en Israel es una idea que está muy masticada, esta idea de que tenemos que ser autosuficientes en términos militares y económicos para no depender de nadie, inclusive también de los Estados Unidos, aunque esto es una idea muy, muy conflictiva y muy problemática en muchos aspectos, pero esto en el Golfo es algo totalmente novedoso. Esto nos lleva a entender por qué el Estado de Israel hace pocas semanas, esto se conoció hace pocos días realmente, desplegó el sistema de defensas Iron Dome, domo de hierro. Es decir, que el Estado de Israel haya desplegado uno de sus sistemas, que además es el sistema más famoso, pero no es el único, es un sistema integrado de distintas capas, que lo haya desplegado en un Estado árabe, sin descartar, obviamente, que esto se replique, insisto, en otros estados como Bahrein, va en la misma línea que el despliegue de aviones de combate franceses o sistemas de defensa surcoreanos en Emiratos Árabes para enfrentar a los propios misiles y drones de Irán. No olvidemos que tanto Arabia Saudita como Qatar también firmaron acuerdos con Ucrania para repeler los drones iraníes, que son además los que utiliza Rusia en su invasión y la guerra en Europa. Esto, creo, como para ir cerrando, nos plantea tres escenarios o tres ideas que son interesantes para remarcar. Primero, no podemos descartar que estos países del Golfo empiecen a buscar ahora una mayor autonomía, echando por tierra uno de los preceptos islámicos más importantes, que es ese, el que rechaza justamente cualquier tipo de intervención extranjera
en tierras musulmanas, que es un principio que ha llevado la retórica árabe durante muchísimo tiempo. Es decir, esto es un precepto vinculado obviamente y donde señala al Estado de Israel, pero hace un poco de agua cuando dicen, está bien, querés luchar contra el Estado de Israel basándote en la presencia en lo que son tierras musulmanas, pero no señalás que en Qatar haya una base militar de los Estados Unidos, por ejemplo, o una intervención extranjera como puede ser Pakistán. Sin embargo, todo eso empieza a echar ahora en crisis y probablemente veamos a estos países jugando en ese nuevo juego, esa nueva apertura de juego, yendo, por ejemplo, a Arabia Saudita o Ucrania, perdón, a Corea del Sur o Ucrania, o al propio Estado de Israel. Es decir, cuando llegan los misiles, todo sistema de defensa se aprovecha y se recibe bien. Una segunda idea es las cúpulas militares en Emiratos Árabes Unidos, principalmente, que en realidad Emiratos viene adquiriendo sistemas defensivos de Israel desde el año 2021-2022, ya entienden que Jerusalén puede aportar mucho más que Estados Unidos en lo que significa la lucha contra la guerra asimétrica. Y esto creo que Israel puede dar cátedra y Estados Unidos tiene todavía en sus estándares militares y políticos mucho del trauma post-Irak y post-Afganistán. Esto Israel no lo tiene. Y en la guerra que los estados árabes proyectan, especialmente en Yemen o con Hezbollah en el Líbano, sin dudas que hay una necesidad de aprender en este caso de un maestro como podría ser Israel en la lucha contra la guerra asimétrica que viene luchando desde hace muchísimo tiempo, década de los 70. Te podría sumar otro que entiende mucho de estas guerras, que es la India en su conflicto en Cachemira, pero bueno, esto nos demuestra a fin de cuentas cómo también las cúpulas van avanzando y se van desarrollando. Y por último, la imposibilidad de que el Consejo de Cooperación del Golfo se replique en una suerte de OTAN, que esto se ha escuchado mucho, de la OTAN árabe, o la OTAN que venga a unir a los países árabes. Y esto es un poco lo que explicaba al inicio del programa, es decir, en la carta fundacional del Consejo de Cooperación del Golfo, que es del año 1981, que pensé que era un poquito más posterior, los temas de seguridad quedaron totalmente relegados, es decir, no se hablaba, porque es verdad que el contexto era otro, es decir, había un Irak mucho más fuerte luchando con un Irán que era recién iniciando su régimen de Khomeini, es decir, el que era el antecesor de Jamenei, y que era un Medio Oriente muy distinto. Esto cambia, como decía al principio, con la campaña del desierto, la guerra de los años 90, la primera guerra del Golfo, y que obviamente en estos países existe una enorme desconfianza entre todos, que divide obviamente las aguas y que demuestra la gran complejidad que tiene este tipo de países a la hora de vincularse con otros, pero también de vincularse por sí mismos. Bueno, sí, aparte quería aportar la idea de que Sí, sí, eh, aunque Israel sea un amigo, entre comillas, que vayan a buscar muchos de estos países árabes, ajá, eh, Israel nunca va a ser un policía internacional al estilo de Estados totalmente, Unidos. exacto. Israel nunca ha actuado fuera de sus fronteras, sino es en defensa de sus propios intereses de defensa. Ujú. O Sí, sí, sea, está claro. en esta guerra se ha ido lejos, se ha ido hasta Irán y ha habido operativos antiterroristas que han llegado a Uganda Ujú. o estas cuestiones que han salido en algunas películas, pero siempre el objetivo es la defensa de Israel. O sea que nunca va a Tal poder cual. tener una estructura similar a la OTAN en la cual todos tienen que participar de manera igualitaria. Sí No, que, y además, claro, y además que los intereses árabes muchas veces son más contrapuestos entre ellos mismos que entre ellos y el propio Estado de Israel. Y eso también son diferencias insalvables. Yo el otro día veía, no me acuerdo en qué, si en algún, bueno, creo fue en la televisión argentina, un tipo que decía, bueno, que no es tan importante el tema de chiitas y sunitas. Cuando los chiitas le dan la mano a un sunita y se limpian las manos porque consideran que es algo impuro, es decir, tienen muchos problemas entre ellos como para también pensar en una idea de la OTAN, cuando en realidad, fíjate que la OTAN tendría, en realidad incluye en mayoría
de países que están muy vinculados en términos culturales, económicos, sociales, y sin embargo, mira todos los problemas que existen. La diferencia entre Europa del Este y Europa Occidental, que no tienen nada que ver. Y sin embargo, con tantos mecanismos de amalgama, sin embargo, no pueden unificar. Imagínate en el Golfo, que son 6 países y cada uno con un contrapuesto distinto. Ujú. Bueno, yo creo que está bastante claro hoy en día, no lo era antes, quizás hace unos pocos años todavía, Ujú. pero está mucho más claro que el gran enemigo del mundo árabe ya no es Israel, sino la propia guerra civil musulmana, llamándola Totalmente, así, totalmente. que es un entorno medieval, pero que es Ujú. el detonante de todos los conflictos actuales. Es decir, Totalmente. cada vez que uno trata de explicar la situación de un país o de una minoría dentro de un país, quiénes son los hutís que mencionabas antes, por qué tienen una guerra interna, por qué Hezbollah tiene dominado al Líbano, etcétera, etcétera, todo pasa por esa guerra civil de Totalmente. tinte musulmán, que pan musulmán en el sentido Ujú. de que afecta a todas las corrientes, pero no pan musulmán a nivel geográfico, es decir, ahí hay países como Indonesia que ni le va ni le viene lo que está sucediendo en Medio Tal cual. Oriente y que estarían haciendo encantadísimos de formar parte del grupo del Acuerdo de Abraham para beneficiarse tanto ellos como incluso creo que Malasia y algún otro país de Sí, esa zona. Indonesia en un momento se estaba hablando, sí. Sí, así que Ujú. bueno, vamos a seguir. Todavía esto no tiene una solución a corto plazo. Quizás veamos estas transformaciones respecto a la posición con Israel, pero esa guerra Ujú. civil musulmana va a seguir no solamente hasta el próximo encuentro dentro de 2 semanas, sino posiblemente hasta dentro de unos cuantos siglos. Pues Por mucho, mucho tiempo. bueno, esperamos, Luciano, que estemos aquí para seguir hablando y aclarando lo que Sí, claro. sucede en esta zona del mundo, que desde Europa parece como si estuviéramos hablando de los marcianos, porque Sí, sí, no, no, no. escuchando a los periodistas No es parece relevante. parece que estuvieran hablando de otro planeta. Muchas Sí, sí, gracias y tal hasta la cual. próxima. Abrazo grande, chao.